Hemos estado estudiando el libro de Juan y hablando del reino de los cielos a través del libro de Juan. ¿Cómo nosotros podemos tener entrada en el reino de los cielos? ¿Y cuáles son las pistas que nos da Juan al respecto? Pero hay muchas cosas que tenemos que entender del libro de Juan, como por ejemplo, que es muy probable que Juan no lo haya escrito. De hecho, que tampoco Mateo haya escrito Mateo, ni Marcos haya escrito Marcos, ni Lucas haya escrito Lucas. Y eso en parte es obvio, aunque no es lo que nosotros recibimos como entrada siempre cuando estudiamos estos libros. ¿Por qué es obvio? Porque están escritos en griego. Y estos libros, por ejemplo, del libro más antiguo que se tiene nociones de este Evangelio, del Evangelio de Juan. Los manuscritos más antiguos, hay un trozo de un manuscrito que es del año 125, 135 más o menos. Data ese trozo del manuscrito y el manuscrito más completo datan de sobre el año 160, 200. Entonces, no tenemos las copias originales, la que debió haber escrito el autor, si es que fueron los apóstoles. Por lo tanto, lo que tenemos son copias de copias. Y ellos, los apóstoles, debieron haber escrito en hebreo o en arameo, pero nosotros tenemos copias de griego. Entonces, fueron traspasadas a otro idioma, donde tuvieron que ser transliteradas con palabras que no eran las mismas, otras palabras que se pareciesen, con pensamientos del editor nuevo. Eso es si es que el apóstol escribió el original. Y muy probablemente no los hayan escrito. Como también te puedes encontrar con epístolas que tú crees que la escribió Pablo y no las escribió Pablo. Y algunas dicen que no la escribió Pablo. Si no me equivoco, una es Romanos. Y de eso hay un pensamiento, como que Pablo lo que hacía era dictarlas y alguien escribía en nombre de él. Ahí hay hay otro tema profundo en el cual analizar. Pero teniendo como idea esto, de que muy probablemente no tenemos exacto el Evangelio, obviamente, y el mismo apóstol no lo haya escrito, tenemos que tener algunas consideraciones. ¿Ok? Como por ejemplo, que no exactamente todas las palabras que dicen que dice Jesús las dijo. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta en el momento de algún análisis. Pero a pesar de eso, a pesar de que Juan no haya escrito Juan, que también se piensa que el autor, al menos de esta versión en griego, que es la que tenemos hoy, fue desarrollada en una comunidad en Éfeso por seguidores de Juan, porque hay mucha información en este libro que apunta a Juan, como por ejemplo, Juan no sale mencionado en el libro. Sí sale mencionado un discípulo amado, 5 veces si no me equivoco, y que se piensa que es él, refiriéndose a sí mismo. Otros piensan que es una forma genérica de referirse a quién, cuál es el discípulo que Jesús ama, el que hace esto, esto y esto otro, que es lo que sale referido en esos 5 textos, dentro del mismo libro del Evangelio de Juan. Entonces te encuentras con una gama de información, todas distintas, que analizar, que tenemos que tomar en cuenta. Pero a pesar, como les digo, de todo eso, encontramos el mensaje. Y hay un mensaje que no sé por qué pocos se dan cuenta, pero yo creo que hay un mensaje hay un hilo conductor sobre esta basura que podemos encontrar, como por ejemplo, ¿qué basura? María, la madre de Jesús, no sale mencionada en el libro de Juan. Sale mencionada 2 veces, pero no como María, sino como la madre de Jesús. Y Pedro es de los apóstoles más mencionados en el libro. Deben ser unas 40 y tantas veces. Y no sale mencionado Juan, sino que Pedro. Esa comunidad de Éfeso que se formó, que fue la última que llegó Juan, la había formado, había estado antes Pedro ahí. Entonces hacen referencia a Pedro. Pero si ustedes se fijan, no sale María, la madre de Jesús, por nombre, sino que sale 2 veces. Al principio del Evangelio, en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. Y al final en la cruz, cuando llegó su hora, y sale mencionado como María, la madre de Jesús, es como que ella es la originadora de todo, al principio y al final. Y sale Pedro mencionado muchas veces. Todo esto da vueltas al principio del comienzo de la iglesia popular, exaltando a Pedro y a María. Algunos lo ven por ahí. Yo no lo veo de la misma manera, pero puede ser alguna relación con los pensamientos que habían en esa época. Entonces estamos hablando de entre el primer siglo y segundo siglo. A pesar de eso, como les decía, hay un hilo y un mensaje que está sobre, que nos conecta, quizás por interés del autor, a muchos lados, o sin saber el autor lo que estaba haciendo, te permita ver sobre la basura la luz, lo que hay. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Ya hemos hecho varios temas y vamos a escarbar, ver detalles importantes, tratar de comprender qué es lo que el autor nos está tratando de explicar y cómo se hace una realidad a través de Jesús.